Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, profe. Buenos días con todos. Hola, chicos, disculpen la demora, pero me he venido desde el Callao, tuve una reunión de trabajo por allá y el tráfico, como siempre, horroroso, pero acá estoy, que es lo más importante. Hoy terminamos el ciclo, ¿no es cierto? Es la última semana, vamos a terminar con Historia del Perú, am, pero, como siempre, usted sabe, me rezago un poco, le pido mil disculpas de verdad a lo largo de todo el semestre. Yo sé que me retraso, a veces hablo más de la cuenta, creo. Tengo problemas con eso siempre. Vamos a terminar la última parte del... ¿Se me escucha? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, Ah, ya, ya. Ya, les decía que vamos a terminar con la última parte que quedó pendiente, de la semana 16, que sería los gobiernos de, creo que terminé Odría, hablé de Odría, ¿no? El segundo gobierno de Prado, la convivencia, por ahí, pero algo muy rápido para ingresar ya al gobierno de los militares, al gobierno de Velasco, y bueno, llegar hoy vamos a hablar hasta Toledo, ¿ok? Hasta el presidente de Toledo, ¿no? Una cosa de locas, Toledo. No sé si alguien recuerda, bueno, ustedes, ¿no? Tendrán 16 y 17 años. Claro, ya hace 20 años que gobernó Toledo. Y entonces, como les terminar esta última fase que nos faltó en la semana 16 y arrancamos con ya esta semana que es la de los gobiernos de Velasco hasta Toledo. ¿Se ve en la pantalla el PPT? A mí ya me cargó en mi computadora. Necesito que me confirmen, por favor. Sí, se ve, profe. sí, Ya, perfecto, perfecto. Recuerden, el turismo, o sea, Benavides, Mundo Benavides Larrea. Benavides fue en eso. Pasamos. El tercer militarismo viene, son los gobiernos de Prado, Prado Ugarteche, hijo de Mariano Ignacio Prado. Recuerden, al toque, rebobinando algunos presidentes, y Bustamante y Rivero. ¿Mm? Bustamante radica. Para que recuerden, Prado gobierna por primera vez Ugarteche. Un segundo. A ver, vamos. Todo pasa. O sea, que es un poco lentita la. A veces uso de. Ah, la imagen está en mi computadora. Imagino que en sus computadoras también. Ya. Muy bien, Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero, los militares le dan pegado. Pueden deducir fácilmente por qué creen. ¿Quiénes son los enemigos a muerte en el siglo XX de los militares? Eso lo vamos a seguir viendo hasta ahora, hasta los 80 por lo menos. De ahí ya eso se termina, ¿no? Hasta el retorno de la democracia en los 80, militares y un partido político en el Perú son némesis, son enemigos a muerte. ¿Saben de quién estoy me refiriendo, no? APRA. A los apristas, ¿no? Recuerden que Víctor Robles de la Torre, por ejemplo, el líder histórico de la APRA, nunca llegó a ser presidente del Perú. Alan García va a poder cumplir el aprista en el 85, pero Víctor Robles nunca pudo, a lo mucho llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente del 79, ahorita voy a hablar de eso. Pero bueno, justamente porque el APRA o el aprismo había tenido mucha apertura en el gobierno de Bustamante y Rivero y Odría, recuerden, utiliza ese pretexto para dar un golpe de Estado. El gobierno de Odría es clave. Miren, en el siglo XX tienen que recordar cuatro gobiernos. Leguía, el oncenio, Odría, el ochenio, Velasco, el septenio, porque son 7 años. Velasco gobierna 7 años. Y Fujimori, ¿no? El decenio de Fujimori. Son gobiernos largos.
Fujimori 10 años. Recuerden eso, yo creo que son los 4 gobiernos del siglo XX, pero bueno, obviamente quizás les preguntan a otro por ahí, no lo sé, pero particularmente yo pondría énfasis y subrayaría esos cuatro gobiernos, ¿ok? Sobre Odría ya hablábamos, ¿no? Odría, el general de la alegría, un gobierno, es un militar, obviamente es una dictadura, no le piden ser muy demócratas a los militares, ¿no es cierto? A su golpe de Estado se le llamó la Revolución Restauradora, como dice aquí. Hay dos fases del Ochenio. Estoy rebobinando rápidamente, ¿ah? La primera fase de Odría es del 48, cuando da el golpe de Estado, y hasta el 50. De hecho, los 2 primeros años de Odría, recuerden, el gobierno algo así como que de facto, o sea, por la fuerza, ¿no? Un golpe de Estado es tomar el poder por la fuerza. Del 50 al 56 gobierna democráticamente. ¿En qué sentido? Que él postula en el 50. Se convoca elecciones en 1950. A eso se le llama la bajada del llano. Por acá está, creo, por acá está la bajada del llano. Acá está la bajada del llano. Iba el Gobierno Nacional lo proscribe su candidatura. O sea, le niegan la candidatura, pues, pues, ¿no? Entonces, por eso se habla de esas dos fases del gobierno de Odría, ¿no? 6 años gobernando, digamos que elegido, por decirlo así, ¿no? En unas elecciones obviamente amañadas. Bueno, también orden, ¿ah? Y este partido político ha sido importante hasta los 80 también, el UNO, el partido de Odría, la Unión Nacional Odrillista, ¿ok? Otro personaje importante de Odría, esposa, también recuerden, Delgado. También se va a meter en política, la esposa de Odría. ¿Y por qué la menciono? Porque quizás uno de las leyes más importantes del gobierno de Odría tiene que ver con el voto femenino, ¿ok? Por acá está. Y esposa, María Delgado, en ese sentido, es importante. Como a Ollanta hace poco se le decía, ¿no? Como pisado, cosito. Entonces, bueno, dice sobre esta decisión. El gobierno de obras públicas, les pregunto, estimados ustedes que han demostrado en todo este semestre ser para y los felicito de verdad que he dado participar. Un placer haber sido su profesor. El gobierno nos va económicamente, Luis, mi poderoso caballero con dinero. ¿Cómo nos fue? Pues bonanza, siglo XX, zigzagueante, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo nos fue en nuestro para avanzar? Ahí son 37 conectados. Me imagino que algunos ya están agotados, ya les aburrió. Ya, por fin, algunos quizás están agotados, ¿no? Va a ser más fácil si esto le gusta, el conocimiento, todo, ciencia. Bueno, que todo eso, creo que todo, te gusta, bueno, ya la cosa se complica un poco. Pero bueno, reflexiones finales, ¿no? ¿Cómo nos fue económicamente en el ochenio? Fue bien, ya que nadie me responde, me respondo yo solo. Miren, acá hay exportaciones, pero siempre es importante, por favor, que se contextualicen a nivel internacional. El contexto estamos en plena Guerra Fría, ¿no es cierto? Se inicia en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial, y en el 50, justo cuando Odría gana las elecciones, cuando postula la bajada ya, ¿no? Es la Guerra de Corea, del 50 al 53. Además, Estados Unidos y la ONU, sobre todo Estados Unidos, recuerda
europeos con el Plan Marshall. Entonces, hay que recuperar Estados Unidos y wow, wow, no puede ser. Ahí han mejorado mi audio. Oh, no, profe, se escucha entrecortado. Escucha, sino que entrecortado. Por favor. Em, ¿quién- a ver, la- ahí veo bien mi cámara. Oh, no, profe. Hola, hola. ¿Se mejora? Ya, ahora Se sigue escuchando entrecortado. voy a ingresar, por favor. Ya, ya voy a volver a ingresar. Ya. eh, Me he vuelto a conectar a ver si mejora el tema del audio. Ahora, ¿qué tal? Sí, profe, ya está mejor. Está bien. ¿Mejoró? ¿Mejoró? Ya. Sí, Sí. profe. Chévere, chévere, chévere. Ya, entonces volvemos a cargar el PPT. Estábamos hablando de Odría, ¿no es cierto? Estábamos hablando de Odría, el general. Le decía que hay una bonanza económica porque estamos en plena Guerra Fría en esos años. Se inicia la guerra de Corea, Estados Unidos está apoyando la recuperación económica de Europa. Entonces, el Perú es un país que exporta minerales, piedras, no materias primas, y bueno, eso era necesario para la reconstrucción de Europa y para la guerra en Corea, donde se están enfrentando Corea del Norte, Corea del Sur, apoyada directamente por la URSS y Estados Unidos. Recuerden que el mundo es un mundo bipolar en esos años. Y eso hará, por eso habrá plata, digamos. Y por eso también Odría podrá hacer muchas obras públicas. El gobierno de Odría es hacer muchas obras públicas. Recuerden eso, por favor, no lo olviden. ¿Mm? Se construye el Estadio Nacional, ¿no? El famoso estadio. Yo fui, bueno, de niño al Estadio Nacional de Odría. Mi papá me llevó por primera vez cuando tenía 8 años. El Estadio Nacional de hoy está remodelado. ¿Ya? No es un estadio, el estadio que usted ven es una remodelación del estadio de Odría. ¿Mm? Alan García en su segundo gobierno le puso una fachada nueva, le puso butacas, las tribunas las modificó, apitucó un poco, digamos, que el estadio. Modernizó el Estadio Nacional, pero ese estadio, las bases del estadio, los cimientos, son del viejo Estadio Nacional de Odría. Aparecieron otros estadios, como dijo su compañero, ¿no? En la UNCE, en Arequipa, San Marcos, se construyen hospitales. No sé si recuerdan, pero Benavides, durante el tercer militarismo, promulgó un seguro social para obreros y construyó un hospital para obreros. Eso fue, estoy hablando en los 30, en el gobierno de Benavides. Bueno, ahora en los 50, mm, Odría va a promulgar un seguro social para el empleado y por lo tanto también va a construir un hospital para empleados. Entonces ya habrían hospitales para obreros y hospitales para empleados. Seguro social de obreros, seguro social de empleados. Ah, sí, 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 está cargando, estimada mía. Un segundo. Bueno, ahora vamos a reiniciar ya, ¿ok? Está cargando, está cargando. Gracias por avisarme, Mía. También ha sido muy amable en todo el semestre
Y gracias por eso, por tu participación, por tu aporte, a todos, todos en realidad, muchas gracias y disculpen por todos estos inconvenientes. Este semestre para mí muy ajetreado, mucho trabajo, y verdad, cargado, ¿no? No es bueno eso también, ¿no es cierto? Ya bueno, pero está dando el PPT. Entonces, recuerden eso, obras públicas, Odría, grandes, construye 55 grandes unidades escolares, muchos colegios. Su ministro, un tal Mendoza, fue el propulsor. Se construye, por ejemplo, un centro de altos estudios militares también, que se llama el CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. Otra cosa también muy importante del gobierno de Odría, porque ahí se van a formar militares con una visión del periodista. Si yo quiero ser militar, a mí me forman en tácticas de guerra, ¿no es cierto? Como tomar un flanco, los ejércitos, tácticas, etcétera, etcétera. Pero en el militares peruanos, recuerda, esa institución dirigida inicialmente por un José del Carmen Marín, de una manera distinta, o sea, a formar intelectualmente de manera distinta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Velasco Alvarado, por ejemplo, y los militares de los 70 van a hacer las grandes reformas y transformaciones políticas, sociales y económicas formados desde el CAEN, con esta distinta que se les inculca desde el CAEN, ¿ok? Tienen una formación más sociológica, empiezan a entender al Perú de sus estructuras sociales, políticas, ¿no? La desigualdad, a, a comprender al país desde sus abismos sociales, desde sus diferencias, ¿no es cierto? Desde los privilegios de unos y las miserias de las mayorías, entonces la situación postergada del indígena, entonces hay una toma de conciencia distinta de los militares a partir de la formación en el CAEN, ¿ok? Wow, se está demorando este PPT, ¿ok? Pero ustedes tienen este material, ya, y ahí está, creo que está cargando, ¿no? No, no, no. Ah, Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Una vez más, a ver, voy a cerrar. Esperen, esperen, esperen. Ya. Entonces, Odría, otra para terminar de pasar ya a hablar hasta Velasco, chicos, es que Odría, lo más importante de Odría es que en los 50 se produce, esto también es clave, ¿ah? No, con Odría se produce sin el siglo XX. Como diría, es el fenómeno demográfico social más importante del siglo XX peruano. O se inicia de manera intensiva, de manera muy notoria. ¿A qué me estoy refiriendo con un fenómeno demográfico? ¿Qué es el demos? ¿Mm? ¿Qué es el demos? La gente, ¿no es cierto? El pueblo. Se producen las grandes migraciones del campo a la ciudad, ¿ok? Se producen las grandes migraciones con Velasco, perdón, con Odría llegan millones em, eh, de, de migrantes, sobre todo que vienen de la sierra. Voy a usar otra forma de ingresar a través de la... Llegan miles, Lima empieza a crecer de manera importante, aparecen los barrios populares, el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino, ¿ok? En la radio ya no solo pasaban los Beatles, los Beach Boys, no, Led Zeppelin, Deep Purple, no, ahora también se empieza a escuchar a Flor Pucarina, a todos esos artistas andinos, porque en Lima hay gran cantidad de pobladores andinos, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, llegan en esta época, a mi abuelita, su mamá le dijo, ya anda, Lima, ahí está el progreso, ¿no es cierto? Allá está la civilización, y bueno, tuvieron que venir. Ya chicos, he utilizado la modalidad de la pantalla completa, ¿se ve?
para nosotros. Se ve, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? Ya, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Se ve ya. Ya, bueno, entonces Odría que es muy hábil y Odría teme lo que le pasó a Leguía antes y dice, sí, como hay muchas obras públicas, generalmente cuando hay gobiernos con muchas obras públicas también hay mucha acusación de corrupción. Entonces, él lleva un acuerdo comprado. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar a través de mi partido político para que tú ganes las elecciones en el 56. Entonces se produce algo así como un pacto, un acuerdo, algunos llaman el Pacto de Monterrico. El APRA hace lo mismo. El APRA, que había sido perseguido por los militares en el Ochenio, mediante una ley llamada la Ley de Seguridad Nacional, eso tampoco lo dije, pero Odría persigue también de manera muy drástica a los... Odría persigue De hecho, Víctor Raúl de la Torre en el 80 se pide asilo a la Embajada de Colombia y vive ahí casi encarcelado 5 años. Entonces, el aprismo también ya está harto de los... No quiere seguir viviendo en la clandestinidad y perseguidos, así que los apristas también pactan con Prado. Por lo tanto, si se dan cuenta, hay algo así como empieza a haber acuerdos políticos. Los cedristas con Prado, los apristas con Prado, llegan a un acuerdo. Tanto odristas como apristas dicen, te apoyamos, gana las elecciones del 56, gobierna tranquilos, o ya solo no me investigues y los apristas no me persigas. ¿Me dejo entender? Entonces, a ese pacto político entre apristas, odristas y el gobierno de Prado se le conoce como la convivencia. Por eso al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, dice acá, se le conoce como la convivencia. ¿Me dejo entender? Ya. Cosas importantes del gobierno de este Prado. Voy a subrayar solo las más importantes. El Perú vive primero internacionales, ya para contextualizar, porque recuerden que estamos en la Guerra Fría y en el mundo están pasando. Primero, en 1959, recuerden que Fidel Castro toma La Habana y se produce la Revolución Cubana. ¿Cuál es, qué decisión toma el Perú frente a esto? Rompe relaciones con Cuba. ¿Ok? Rompemos relaciones diplomáticas con Cuba porque recuerden que Prado y la mayoría de presidentes peruanos siempre ha sido muy obsecuente, muy servil con los Estados Unidos, ¿no? Entonces se decide romper con Cuba. En 1961 hay un presidente muy joven, muy popular, muy querido, yo diría, en Estados Unidos, muy progresista, le llamaban. Se intenta acercar mucho a la URSS. También ya estamos entrando en la época de la convivencia pacífica. Bueno, no sé si alguno de ustedes puede deducir a quién me estoy refiriendo. Muere además este presidente, lo asesinan. En el 61, ¿quién gana las elecciones en Estados Unidos? John, John F. Kennedy. Kennedy va a proponer un programa de ayuda económica para los países pobres de Latinoamérica que se llama la Alianza para el Progreso. ¿Mm? Kennedy va a promover la Alianza para el Progreso, ah, en parte porque Estados Unidos teme que el comunismo se expanda por América Latina. Y por eso crea un programa de ayuda económica para países subdesarrollados. ¿Ok? Cuba, recuerden que nace como una revolución nacionalista, pero Fidel Castro después se alía a la URSS. Recuerden la crisis de los misiles de 1962. Entonces, Cuba pasa a ser un país comunista, aliado de la URSS en América Latina, y Estados Unidos teme que el comunismo se expanda por América Latina. Por eso, Kennedy decide promover esta alianza de ayuda económica, este programa de ayuda económica llamada Alianza para el Progreso. ¿Ok? Recuerden que si Estados Unidos se mete a Vietnam, a la guerra, por ejemplo, de Vietnam, es también por el temor a que el comunismo se siga expandiendo por Asia. Ujú. Esta es otra cosa importante del gobierno de Prado. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Antes, el ejército, la marina y la fuerza aérea
eran tres entes autónomos, cada uno por su lado. Bueno, en estos años se crea un comando conjunto, ¿ok? Se unen los tres estamentos del Estado, digamos. Y esto es importante porque ahora que hablé de Velasco, con Velasco, por ejemplo, el golpe de Velasco ya no es un golpe de un caudillo, de un militar como Sánchez Cerro, de un militar como Benavides, de un militar como Díaz, sino a partir de Velasco, o antes de Velasco, perdón, desde el golpe de 62, los golpes ya son del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo nace el Comando Conjunto? Durante la convivencia. Aparecen más partidos políticos de clase media, sobre todo Acción Popular y la Democracia Cristiana. Sobre todo recuerden Acción Popular, porque acá aparece otro político importante del siglo XX que es el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿ok? El arquitecto Fernando Belaúnde Terry y su partido de la Acción Popular, la famosa Lampita. Bueno, luego aparece la Democracia Cristiana con Luis Bedoya Reyes, que es otro de los líderes históricos de este partido. Esto también es importante, el boom pesquero. El Perú se vuelve de, el primer exportador de harina de pescado del mundo, ¿ok? Y el puerto que más va a sobresalir en ese contexto es el puerto de Chimbote. ¿M? Y el representante más importante de este boom es un peruano de origen italiano llamado Luis Banchero Rossi, que se convirtió en el principal promotor de la industria pesquera peruana, ¿ok? Luis Banchero, pero también dice que hay un boom azucarero, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos le compraba mucho azúcar a los cubanos, pero los cubanos ya se han aliado a la URSS, entonces dicen, "Ahora, bueno, ya no le podemos comprar a los cubanos, a los peruanos". Recuerden que estamos en una época anterior a la revolución, perdón, a la reforma agraria, así que todavía el Perú es un país latifundista con grandes haciendas, mm, haciendas de miles de hectáreas y haciendas agroexportadoras en la costa norte, sobre todo de azúcar y algodón. Esto también es importante, en verdad estos años son muy importantes, ¿ah? Se inicia, dice acá, movilizaciones campesinas y tomas de tierra en el Cusco. Esto es clave, chicos. Hay dos haciendas en el Cusco que se llaman em, Laredo y La Convención. Hay haciendas en la ceja de selva del Cusco que se llaman Laredo y La Convención. ¿Ok? Y en esas haciendas, disculpen, se me fue, los campesinos empiezan a tomar tierras por sus propias manos, porque en el Perú no había desde hasta estos años una reforma agraria. Una reforma agraria es cuando el Estado decide repartir la tierra. ¿Saben qué? Este país tiene muchas haciendas gigantescas concentradas en pocas manos. El 0,5 de familias tiene casi el 75% de toda la tierra en el Perú. Bueno, no, esto tenemos que distribuirlo de una manera más equitativa, menos desigual, digamos. Como eso no pasaba en el Perú, los, el Perú, los campesinos deciden tomar las tierras por sus propias manos. Esas zonas, ahí se sembraba mucho café. Y había una época también de bonanza del café. Entonces dijeron, no, pues nosotros queremos ser propietarios también, ¿no es cierto? Hasta esa época los indígenas vivían casi en una condición semiservil, dependiendo del hacendado, que era casi un señor feudal, un gamonal, ¿no es cierto? El indígena no era propietario, no era asalariado. Profesor, pero usted no dijo que con la ley del Yanaconaje, Bustamante, eso quiso cambiar. Sí, hubo una ley llamada la ley del Yanaconaje con Bustamante y Rivero, pero era letra muerta, no se cumplía en la realidad. El hacendado generalmente no le pagaba. O eran algunos casos aislados, pero de manera general eso no pasaba. Entonces, estos campesinos del Cusco, de la Héroe y la Convención, van a tomar por sus propias manos sus tierras. De hecho, el líder de ese movimiento es este señor de acá, que se llama Hugo Blanco, y él tiene una frase famosa que se llama tierra o muerte. Tierra o muerte. La tierra por las fuerzas. Para terminar, el gobierno de Prado además crea el INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria. O sea, se da cuenta de esto que está pasando con la toma de tierras y dice, no, 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 tenemos que empezar a organizar la reforma agraria, porque no, algo puede pasar aquí. Miren que hay guerrillas, miren que ya en la Revolución Cubana y este modelo de revolución se puede expandir en el Perú. Hay elecciones en 1962 y quien está liderando las elecciones era
Víctor Raúl Torre. ¿Y quienes no quieren que los apristas tomen el poder? Los militares. Por eso es que otro golpe de Estado. Pero este golpe de Estado, como le dije, es una particularidad. No hay un caudillo, sino es la Junta Militar. La Junta Militar que se había creado aquí en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Quienes presiden esta Junta Militar es primero Ricardo Godoy, después Nicolás Lindley, y ellos van a tomar el poder, pero solo por un año, por unos meses incluso, de manera muy temporal, hasta que se convoquen elecciones en 63 y bueno, hay un presidente ya elegido, ¿no? Dice acá, hubieron elecciones, ni uno alcanzó los votos necesarios, bueno, sobre todo los militares, como le dije, no quieren que los apristas tomen el poder. Ya. ¿Qué se hizo en estos años? En realidad no mucho, porque son pocos meses, ¿no? Quizás lo más importante es que se crea una ley para la reforma agraria, pero ojo, es una ley nada más. ¿Quién empieza a aplicar la reforma agraria ya de manera... ¿Quién empieza a hacer la reforma agraria? ¿Qué gobierno? Belaúnde. El arquitecto Fernando Belaúnde Terry se convierte por presidente por primera vez en 1963, ¿ok? La familia Belaúnde es una familia importante en la historia política del Perú. Víctor Andrés Belaúnde fue un gran intelectual, tío de Fernando. El papá de Fernando, Rafael, es un arequipeño, ellos son de origen arequipeño, ministro de gobierno varias veces en otros gobiernos anteriores. Es de una familia de políticos, digamos, los Belaúnde. Fernando en particular, Fernando Belaúnde Terry, estudió en Estados Unidos, en Europa, primero en Francia, porque su papá además fue exiliado muchas veces, primero por Leguía. Bueno, toda una historia, chicos. Lo cierto es que Fernando Belaúnde, el arquitecto, es un personaje importante en la historia política peruana. Él es arquitecto, recuerden eso. Si es arquitecto, ¿qué creen que promueve mucho? Las obras públicas, las grandes unidades vecinales, las torres del Limatambo, porque es un arquitecto, ¿no? De hecho, había fundado una revista para arquitectos o algo así. Es profesor, además, había sido profesor universitario en la Católica. Bueno, tiene una frase famosa, ¿no? Él dice, la conquista del Perú para los peruanos, ¿no? Él habla de la conquista del Perú para los peruanos, es un presidente, además es un buen orador, Belaúnde. Bueno, Belaúnde es quien inicia la reforma agraria, miren, por acá debe decir esto. Acá están sus obras. Promulgación de la ley de la reforma agraria que no afectó a las grandes haciendas. Él inicia la reforma agraria, pero una reforma agraria muy tibia. Sobre todo, Belaúnde empieza a chocar con las haciendas más atrasadas, porque habían haciendas en el Perú modernas y otras muy atrasadas. Bueno, lo lógico es que empiecen con las que son menos productivas, ¿no? Entonces, la reformará de facto, expropiando territorios a los hacendados y decir, oye, estas tierras ahora le pertenecen a estos campesinos a los que la trabajan. Eso ya lo va a hacer de manera más radical Velasco ahora más adelante, ¿no? Entonces dice acá, Belaúnde triunfa en el 63 con su Partido de Acción Popular, La Lampita, se restablecen las elecciones municipales. En esas elecciones gana, por ejemplo, el presidente, perdón, el alcalde Luis Bedoya Reyes, acá está Luis Bedoya Reyes, se convierte en alcalde de Lima, fue su aliado Bedoya, el del PPC, Bedoya es el líder del PPC. De hecho, hay una obra muy emblemática de este gobierno municipal de Bedoya Reyes, el Tucán, le dicen a Bedoya Reyes, me imagino que deducen por el Tucán, no, en realidad era Narizón. Que ustedes han pasado por esta vía alguna vez en su vida, estoy seguro, ¿no? La vía expresa. La vía expresa la empezó a construir Bedoya como alcalde de Lima en estos años del gobierno de Belaúnde, ¿ok? Es una obra emblemática de esta época. Te repito, el PPC es aliado de Acción Popular. Y bueno, ya, entonces, la reforma agraria, recuerden que se inicia aquí. Como estamos en la Guerra Fría, y miren, en el 63 ya pasaron la crisis de los misiles, en Latinoamérica aparece una onda de movimientos guerrilleros que imitan o quieren imitar lo que han hecho los cubanos, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y sobre todo el Che Guevara. Hay una onda de jóvenes románticos en Latinoamérica. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, ¿no? ¿O estoy Sí, profe. hablando? Ah, ya, perfecto, perfecto.
Entonces aparecen guerrillas. En el Perú aparecen dos guerrillas importantes. El MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el ELN, que significa Ejército de Liberación Nacional. Quien dirige el MIR es un tal Luis de la Puente Uceda. Apunten por ahí, por favor, Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda era un aprista, era un exaprista. Y él lidera algo que se llama el APRA rebelde. ¿Por qué? Porque hay mucha decepción frente al aprismo. Ya hay muchos apristas que creen que el APRA ya no es el APRA antiimperialista de Víctor Raúl de la Torre, porque miren que el aprismo pactó con Prado en la convivencia. Entonces, hay muchos apristas que creen que el APRA es un APRA que se ha derechizado, que se ha acercado a las élites, que no es un partido de izquierda, antiimperialista, que quiere reforma. Entonces, surge un APRA rebelde. Y uno de estos exapristas, Luis de la Puente Uceda, decide incluso irse a las armas creando una guerrilla, el MIR. Miren, acá hay una foto de estos guerrilleros, ¿ok? Son jóvenes soñadores que creen que a través de las armas pueden transformar el mundo y su referencia histórica Revolución Cubana. ¿Me dejo entender? Si los cubanos pudieron tomar el poder a partir de un pequeño grupito, eso se llama la teoría del foco guerrillero, ¿no? Acá hay una pequeña lectura sobre eso. Em, ¿Por qué nosotros no? ¿No es cierto? Algo es la onda. Entonces, el MIR, aparece el ELN de Héctor Béjar, que bueno, fue mi profesor Béjar, fue un guerrillero en los 60, pero es muy normal en esa época hoy. Por ejemplo, Pepe Mujica, presidente no sé si han escuchado alguna de este presidente de Uruguay, él fue un guerrillero, fue de los Tupamaru. Dilma Rousseff, que reemplazó a Lula en Brasil hace unos años el gobierno, también fue una guerrillera de estas décadas. Están los Tupas Amarus en Uruguay, están las montoneras de Argentina, hay un MIR en Ecuador, hay un MIR en Chile, hay un MIR en Perú, hay un... ¿Cómo se llama hasta el día de hoy? No sé si alguno de ustedes recuerdan la guerrilla Bravo, también es bravo, y hasta el día de hoy. La guerrilla en Colombia que se dio. ¿Le gustan versos? La guerrilla Adrián. A ver, voy a poner el chat. Ah, nadie. Ah, la FARC. Entonces, bueno, aparte, am, con ayuda de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Estados Unidos que quiere evitar que estas guerrillas triunfen y bueno, no, no. Incluso acá hay otro importante, no sé si en literatura les han enseñado de un tal Javier Eraut, el poeta guerrillero, era un sanmarquino, jovencito de 21, 22 años, creo que también fue parte de esta guerrilla del ELN. Obras importantes del gobierno de la UNDE, la marginal, la famosa marginal de la selva, ¿no? Que es una carretera que empieza en Amazonas y termina en Madre de Dios. Es una carrera longitudinal. Bueno, esa es la obra más emblemática de Fernando Belaúnde Terry, la marginal. Se construye el aeropuerto Jorge Chávez, las residenciales que les dije, porque recuerden que el arquitecto es arquitecto, pues obras públicas, ¿no? Ahora, em, estos años son años un poco complicados. Hay una crisis política porque Belaúnde había prometido algo cuando ganó las elecciones. Había prometido solucionar el tema del laudo de París. No sé si recuerdan el laudo de París. Leguía, el presidente Leguía había llevado un juicio internacional con una empresa petrolera de capitales norteamericanos llamada la International Petroleum Company. Entonces, según el laudo de París de la década de los 20, en la época de Leguía, esta empresa, la IPC International Petroleum Company, por este acuerdo, por este juicio, por este decreto internacional, estaba exonerado de algunos pagos. O sea, explotaba el petróleo del Perú, de las haciendas de Talara, de la hacienda de Brea y Pariñas, pero no pagaba impuestos. Territorio controlado por una empresa extranjera en territorio peruano. Y eso es
no, porque nuestra soberanía es nuestra, recursos es nuestro. ¿Qué dijo Belaúnde? Yo voy a solucionar ese problema y no lo hizo. O lo hizo en los últimos meses de su gobierno. Se firma supuestamente un acuerdo entre el gobierno de Belaúnde y el gobierno y los capitalistas norteamericanos de la IPC, que se llama el Acta de Talara. Pero pasa algo. Un tal Carlos Loré de Mola denuncia que se había perdido una página, que es donde justamente estaban los acuerdos económicos, o sea, cuánto ahora la IPC tenía que pagarle al Estado peruano por la extracción y explotación del petróleo. Entonces, esto es el pretexto para que un militar, líder del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de entonces, llamado Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, en una madrugada, entre a Palacio Gobierno con sus tanques Shermans y a el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y con esto, el gobierno, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigido Juan Velasco, uno de los presidentes más polémicos de la historia del Perú del siglo XX, amado y odiado hasta el día de hoy. Ahorita explicaré por él. Belaúnde va a tener que escaparse de Palacio, dice que en pijamas escapó, como Alan lo hará después cuando el chino dé el autogolpe, y se irá a Argentina a vivir exiliado Fernando Belaúnde Terry. Y así se termina su gobierno, se terminan los 60, estamos a fines de los 60, 1968, ¿ok? Bueno, chicos, eh, terminamos y ahora sí arrancamos lo de esta semana. A ver, voy a tratar de compartir el PPT ahora sí, ojalá que se pueda. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó más o menos claro? ¿Se vio? ¿Se entendió? Ya vamos a ingresar a Velasco con todo. De manera, de manera... a ver, está cargando el PPT. Ojalá que empiece a cargar. Mal, chicos. Aproveché mis vacaciones para irme a Cajamarca y creo que me ven más de la cuenta y me ha pasado factura, ¿no? Violencia. Sí, ahí son violentos, no te preocupes, no te preocupes. De manera violenta. Vamos, tenemos una horita, sobrado, vamos a así ser muy puntuales en lo más importante, ¿ok? De lo más importante. No carga, chicos, no sé qué pasa. Ah. Si no carga de la manera tradicional, voy a tener que otra vez poner el PPT en pantalla completa, ¿ok? Por favor, voy a intentar una vez. Pero mientras va cargando el PPT, se está demorando mucho, ¿verdad? Voy a explicar algunas cosas sobre Velasco, y ahora sí sobre Velasco, ¿ok? Profe, el doctor y un psicólogo. No, no un psicólogo porque, bueno, hay que ser un poco loco, ¿no? Siempre es bueno. Em, Velasco, Velasco es un piurano. Voy a hablar mejor sobre Velasco, ahorita va a cargar el PPT. Velasco es un piurano de clase media baja, no es no crean que es un tipo de la élite, ¿no? Se hizo desde abajo. Estudió en la Escuela Militar de Chorrillos. Es un criollo, digamos, ¿no? Em, Le decían el chino, ¿ah? O sea, el primer presidente chino que hemos tenido, o al que le decimos chino, no sería Fujimori. El primer presidente que le decíamos chino fue a Velasco Alvarado. Em, y bueno, él va a hacer una carrera ascendente, como les dije, hasta que se convierte en el líder del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y él será quien dirige el golpe de Estado de 1968 contra Belaúnde. ¿Ok? Ahora, Velasco se formó y caen. Eso es algo que recuerdo, repito. Los militares, chicos, en el siglo XX son como los cuervos de la colonia. ¿Quiénes son los que recorren el Perú en la colonia, adoctrinan, evangelizan indígenas? ¿Quiénes tienen contacto con las mayorías que son los indígenas históricamente en este país? En la colonia fueron los sacerdotes, ¿no es cierto? El clero. Bueno, los militares hacen esa chamba en la República. Ellos son los que viajan a las zonas más lejanas, a las zonas de fronteras, y son los que conocen la realidad.
pero tal vez no son tan conscientes de ciertas cosas, pero en el CAEN, les dije hace un ratito, tienen una formación que sí les permiten entender las condiciones de los indígenas y las desigualdades estructurales que han existido históricamente en este país. ¿Me dejo entender? Entonces, los militares y Velasco y un grupo él no solo, obviamente, está acompañado por otros militares, son los que se van a encargar de hacer las grandes transformaciones sociales, sobre todo diría yo, económicas y país, ¿no? O sea, la reforma agraria, que es algo pendiente después de tantos años, la hará de manera ya de verdad radical. Le dije que esto se empezó tibiamente con Belaúnde, pero de manera radical con Velasco Alvarado. Y ojo, la reforma agraria de Velasco, ahorita voy a prestar el PPT, no carga lamentablemente. Bueno, voy a tener que hacerlo a la manera de compartir toda la pantalla. La reforma agraria más radical de Latinoamérica, inclusive superior a la reforma agraria que hicieron los cubanos después de su revolución, para que tengan una idea. La reforma agraria más radical de Latinoamérica es la de Juan Velasco Alvarado. ¿M? Es la de Juan Velasco Alvarado. Ahora vamos a dejar que cargue, ¿ok? Para que vean el PPT. Ya. A la manera tradicional, voy a tener que comprar. Ya, ahí está. Acá está. El Gobierno Nacional de las Fuerzas Armadas, Velasco. Chicos, por favor, confírmenme. ¿Ve, cierto? Sí, profe. Va. Pucha, el psicólogo, ¿no? Es la primera vez que un alumno no deberíamos. Ya, entonces Velasco dice acá objetivo radical Perú por vía autoritaria. Había que modernizar al Perú por un país moderno de ciudadanos. Lo dije cuando hablé de los intentos iniciales de reforma agraria, no ciudadanos, ni siquiera pueden votar porque todavía seguía vigente la el voto alfabeto, digamos. Solo votaban los alfabetos y propietarios. Indígenas propietarios. No había indígenas que podían capitalizar. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas podían, pero la segunda etapa, las reformas, la Velasco, crisis de Belaúnde, el, el, la página 11, que les dije, Velasco había sido con una visión distinta y además es grande porque Velasco trata de aplicar en el Perú que es la industrialización, pero ojo, esa ahí sí, tampoco no se de desarrollo, pero digamos que lo más importante, el intento que intentó hacer Velasco y quien propone un modelo de industrialización nacionales en Latinoamérica era la CEPAL, un paramilítico, parte de la ONU, ¿ok? Que es parte de la ONU y que metas, digamos, o recetas económicas para mejorar las economías de los países, ¿ok? Proteccionismo peruanas, calidad y si tú quieres hacer
¿no? El modelo, las ICI, industrialización, ya. Velasco, como quiere una economía nacional, nacionalista, donde el Estado sea preeminente, va a nacionalizar un montón de empresas, va a estatizar un montón de empresas. La primera nacionalización o estatización, digamos, que va a ser el símbolo de sus estatizaciones iniciales, son o inician con la estatización o nacionalización de la IPC. ¿Recuerdan la International Petroleum Company? Lo hablé hace un ratito. Bueno, acá está, ¿no? El golpe de Estado, recuerden, es el 6 de octubre. Bueno, el 9 de octubre, Velasco entra con sus tanques a la IPC en la hacienda de La Brea y Pariñas y nacionaliza la IPC. Con esta nacionalización o estatización se inician las expropiaciones de su gobierno. Esa IPC pasará a partir de ese momento a llamarse Petroperú, que es una empresa petrolera peruana que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, se anula el acta de Talara, se expropia el IPC, mucha vaina con el IPC, ahora eso pasa a ser peruano y se llama Petroperú. Esto fue solo la punta de la lanza. Se van a nacionalizar más empresas. Electroperú, Pescaperú, Hierro Perú. Enafer Perú es la empresa nacional ferroviaria peruana. No sé si recuerdan el contrato Dreyfus del siglo XIX del presidente Cáceres. Bueno, recuerdan que con el contrato Dreyfus nace algo que se llama la Peruvian Corporation. Recuerden que con el contrato Dreyfus nosotros le entregamos la administración de los ferrocarriles peruanos a los Dreyfus. Perdón, a los Grace. Me estoy equivocando, yo le dije que nunca se equivoquen entre Dreyfus y Grace, ¿no? Primero es el contrato Dreyfus, después es el contrato Grace. El contrato Grace le había entregado a los ferrocarriles a esta casa británica que la administraba a través de una institución que se llama la Peruvian Corporation. Bueno, recién los ferrocarriles peruanos pasan a ser del Estado peruano con Velasco y para la administración de estos ferrocarriles nace ENAFER. O sea, se dan cuenta, se están produciendo cambios así muy, muy importantes. Aparece Centromin Perú, todo es Perú, Entel Perú, ¿no es cierto? Todo se nacionaliza, un montón de empresas públicas, el Estado crece mucho, aparecen más ministerios, etcétera, 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 porque repito, hay una idea de soberanía, de Estado peruano que tiene que controlar la economía, no nosotros los militares vamos a hacer estos grandes cambios, vamos a modernizar el Perú, hacerlo un país soberano, rico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, em, pregunta, eh, ¿cómo nos fue? ¿Qué tal provechoso resultaron estas estatizaciones? ¿Fueron provechosas o no? ¿Mm? Bueno, va a haber mucha ineficiencia en las empresas estatales y eso es algo que lamentablemente en el Perú no ha funcionado. En Europa el Estado interviene a través de algunas de sus empresas públicas, en Estados Unidos, quizás en algunos países latinoamericanos, pero en el Perú, cada vez que el Estado se ha metido en la economía a través de empresas estatales estratégicas, nos ha ido mal. No digo que esa receta sea mala, pero en el Perú lamentablemente nos ha ido más mal y la experiencia de Velasco demostró eso. Pero también en parte porque hubo mucho Estado, ¿no? Quizás hubiera nacionalizado algunas empresas, pero no todas. Demasiado Estado, el Estado creció mucho. Entonces habrá una crisis económica. En un inicio la cosa no fue mala. En un inicio hubo trabajo, empleo, el PBI creció, pero después eso nos va a pasar factura. Velasco además dejará de pagar la deuda externa también. Va a haber un incremento de la deuda pública, un incremento de la deuda externa. Algo curioso es que Velasco quiere promover la industria nacional, pero necesitábamos de los insumos de Estados Unidos y de los países, las economías, digamos, del primer mundo, ¿no? Entonces, habrá paradójicamente una dependencia también económica en parte de Estados Unidos. Sin embargo, Velasco decía que eh, regresemos otra vez al contexto internacional. Estamos en la Guerra Fría, ¿no es cierto? ¿Qué posición asume Velasco frente a estas dos grandes superpotencias del mundo? ¿Mm? ¿Qué dice Velasco? ¿Qué dice Velasco? ¿Estados Unidos o la URSS? ¿Con quién se acerca? ¿A quién le conviene más?
muy bien. No sé si neutral, porque finalmente la mayoría concluye que se decanta más por el bando de la URSS, pero inicialmente él maneja un discurso, sí, neutral, digamos, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llamaban esos países que no se adscribieron a ninguno de los dos, a ninguna de las dos potencias? ¿Cómo se llamó ese bloque de países a nivel mundial que decidió no alinearse? Bueno, entonces, Velasco se va a proclamar en un inicio no alineados, estimado Víctor. ¿Ok? Así es, así es. Recuerden la conferencia de Bandung, la conferencia de Belgrado, ¿no? Bueno, de Congreso de no alineados en Lima, en estos años de Velasco. ¿Ok? Él dice ni capitalismo ni comunismo, ¿no es cierto? Sin embargo, sí, va a tener más acercamiento con la URSS. Va a tener muchas de izquierda latinoamericana, como Salvador Allende en Chile, como Fidel Castro en Cuba, inclusive militarmente, porque en esa época de Velasco va a haber una repotenciación de las fuerzas militares peruanas. Nos convertimos en algo así como una potencia militar en Sudamérica, por lo menos en estos años. Velasco va a comprar un montón de tanques, creo que 250 tanques T-65 a los soviéticos. Incluso se dirá que Velasco quiere recuperar Arica, porque ahorita voy a hablar de eso, también eso tiene que ver ya con los últimos años de su gobierno. Entonces, económicamente, lo más importante, las estatizaciones. Otra cosa que hizo también en términos económicos, chicos, es que, o políticos, sociales, también, no, sociales también podría ser. Mejor lo dejo para más adelante. Otro elemento clave de su gobierno es la reforma agraria, ¿no es cierto? Se calcula que en el Perú habían 16.000, o estoy exagerando, sí, haciendas, ¿ok? 16.000 haciendas, grandes latifundios, haciendas con miles de hectáreas. Un hectárea es un estadio nacional. Habían propietarios que tenían 30.000 hectáreas. O sea, imagínate, 30.000 estados nacional como era un país de latifundios, de terratenientes. El 0,5 de propietarios tenía casi más del 70% de toda la propiedad en el Perú. Entonces, Velasco decía hacer una gran reforma agraria, repito, la más radical de toda Latinoamérica, incluso superando a la cubana, ¿ok? Tiene una frase famosa, ¿no? Que dice, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, se inicia la reforma agraria, se benefician más de 300.000 campesinos, ¿m? Y bueno, se expropian las haciendas. Velasco le pone fin a la oligarquía agroexportadora y al gamonalismo. Velasco, repito, le pone fin a la oligarquía agroexportadora y al gamonalismo. Recuerden que el gamonal es hacendado de la sierra, el oligarca agroexportador es hacendado de la costa. Velasco barre con todo, sea hacienda moderna, seas hacienda atrasada, seas productiva o no productiva, no. Es una reforma muy radical y eso será algo que también se le va a acusar, ¿no es cierto? Ahora, se le entregan la propiedad o el territorio a los campesinos, ¿no? La tierra de quien la trabaja, dice Velasco, pero no de manera individual, ¿ah? Los campesinos tenían que agruparse en cooperativas. Entonces aparece la Cooperativa Agraria de Producción Social, que fueron cooperativas de los territorios de los hacendados de la costa, y las SAIS, que son sistemas agrarios también de interés social, que eran cooperativas de las haciendas quitadas de la sierra, ¿ok? CAPS y SAIS, pero bajo el formato de, digamos, de cooperativas, que era un modelo además que no es tampoco propio de Velasco, era lo que se hizo en Latinoamérica. Recuerden que las reformas agrarias, hay reforma agraria en el Perú y en toda Latinoamérica, ¿eh? No sé si recuerdan la Revolución Mexicana, pero los mexicanos iniciaron su reforma agraria después de su revolución, a inicio del siglo XX. Y miren el Perú recién en los 70. Ya era algo. Por eso es que, digamos que Velasco tuvo que hacerlo de manera tan radical. Otra cosa, se expropia la tierra, pero no solo se expropian las haciendas, no solo la tierra se reparte. O sea, digamos que tú eres un campesino. Ya, esto es de tu patrón, ya, ahora sus maquinarias, sus herramientas, todo también es para ustedes. O sea, los campesinos pasan a ser propietarios, digamos, ¿no? Y administrar eso a través de cooperativas, repito. Y otra cosa también, no se les regala, el campesino tiene que pagar por 20 años a través de bonos
todo lo que el hacendado le está entregando a ellos, porque ahora el campesino se vuelve, digamos, que en el dueño, ¿no? De todo esto que ahora pasa a ser suyo. Bueno, más o menos de eso se trata la reforma agraria. Una vez le pregunté a mi abuelita qué pensaba su papá sobre eso y me dijo, mi papá está en contra porque dice que todos han vuelto vagos. Pero bueno, obviamente en el Perú hay muchas haciendas, no todas eran iguales, habían haciendas que funcionaban bien, otras que funcionaban mal, unas atrasadas, otras más modernas. Hubo gente que quizás extraña el modelo antiguo de vivir en haciendas, otra gente que al contrario le cambió la vida. Lo cierto es que el Perú de hoy es un país que es consecuencia de esta grande reforma agraria, ¿no? Repito, el indígena se volvió un ciudadano propietario, porque eso es parte de la modernidad, pues, ¿no? El ciudadano propietario, ¿no? La propiedad privada. El que yo soy igual a ti, porque yo no tengo que cobrar trabajo sin cobrar, etcétera, etcétera. Por eso Velasco, o sea, la reforma agraria es más un intento de reivindicación social del campesino. Déjenlo a un lado, quizás económicamente es un fracaso la reforma agraria. De eso vamos a hablar aquí con dice consecuencias. Dice, miren, consecuencias de la reforma agraria. Se eliminó a la oligarquía terrateniente, se eliminó al gamonalismo, pero lamentablemente económicamente esto no fue muy bueno. Y una de las cosas que generalmente se achaca a la reforma agraria es que después de la reforma el Estado no, no dio el apoyo técnico suficiente a estas cooperativas que nacían para que estos campesinos, ahora propietarios y dueños de las haciendas, puedan darle cierta rentabilidad a sus haciendas, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, bueno, la reforma agraria fue una gran reivindicación social a favor del indio, por el indio, lo hizo ciudadano, intentó hacerlo sujeto moderno, pero económicamente fue un fracaso. Pasamos a ser exportadores de azúcar a importadores de azúcar, pasamos de ser exportadores de algodón a ser importadores de algodón. Nuestra economía pasó de ser una economía de latifundios a minifundos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Perú de hoy nos guste o no, un resultado de este proceso de la reforma agraria de Velasco. Entonces habrá una crisis de la agroindustria, caída de las exportaciones, como les dije, ¿no es cierto? No todos los campesinos se beneficiaron, obviamente, hubieron cooperativas que funcionaron mejor que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la reforma agraria, las grandes estatizaciones, se clausura el Congreso, Velasco anula la Constitución de 1933, que era la vigente en ese entonces, no hay división de poder del Estado, ya se acabó eso, Velasco controla todos los poderes del Estado, promulga un código de normas, porque todo gobernante, todo país tiene que estar gobernado por algún tipo de leyes, y si no hay constitución, bueno, él promulga algo que se llamó el Estatuto Revolucionario. El Estatuto Revolucionario es el marco legal de su gobierno, los militares copan todo el poder político, repito, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿ok? Por eso es una dictadura, pues, ¿no? Velasco además cierra los medios de prensa, dice que le está cortando la lengua a la burguesía, que siempre ha beneficiado los intereses de los grandes, de los poderosos, que obviamente está criticando la reforma agraria y las estatizaciones de su gobierno, entonces confisca los medios de prensa. con- Como les dije, las Fuerzas Armadas controla todos los ministerios. Aparecen más ministerios, también les dije, ¿ya? Más ministerios. Se produce una gran reforma educativa que la dirige un tal Augusto Salazar Bondi. No sé si en filosofía han hablado de él, es un filósofo y educador peruano. Él es el promotor de la reforma educativa, ¿no es cierto? Había que inculcar la idea de nación peruana, dice Velasco. Somos un país muy enajenado, muy alienado, entonces había que crear una identidad peruana. Ya nadie, por favor, nada que Papá Noel, Santa Claus, no, no. Ahora es el Niño Manuel, el Taita Noel, ya nada me habla de Canal 4, Tawa Canal, ¿ok? Todos, por favor, el quechua se vuelve el idioma oficial, además en estos años se oficializa el quechua como idioma oficial. Y el Día del Indio pasa a ser el Día del Campesino. Justamente la reforma agraria se hace un 26 de junio. El inicio de la reforma agraria, que es el 26 de junio de 1969, se hace un Día del Indio, que pasa a ser a partir de Velasco como Día del Campesino, ¿no? Entonces, viene un rockero internacional llamado Santana, lárgate de aquí, tú promueves las drogas, los vicios occidentales, acá se tiene que revalorizar lo peruano, ¿no es cierto?
seas pituco, o seas te apellides como te apellides, no hay un... Por eso es que un personaje o un símbolo del gobierno de Velasco es este rostro de aquí, un rostro obviamente ya estilizado, ¿no es cierto? Que es Túpac Amaru. Túpac Amaru es el personaje símbolo del gobierno de Velasco, según él representaba pues lo nacional, lo peruano, ¿no? Bueno. El Sinamos es otra institución importante que nace porque Velasco es un militar, no tiene un partido político. Entonces crea el Sinamos, el Sistema Nacional de Movilización Social, que fue creado para tratar de captar, digamos, el apoyo popular, dice acá, ¿no es cierto? Claro, necesitaba, la gente quiso a Velasco. Sí, es que el peruano es así, hasta que económicamente la cosa fue más o menos bien y había chamba, la gente miró con buenos ojos estas reformas grandes, reformas de Velasco, pero después también se le van a ir con todo, ¿eh? Cuando empieza la crisis y ya no hay plata en los bolsillos, las cosas cambiaron. Carlos Delgado y Carlos Franco, los dos Carlos, Delgado y Franco, eran sociólogos y van a ser ideólogos de Velasco. Héctor Béjar también, Hugo Neira, son algunos de los ideólogos, ¿no? Que generalmente de izquierda o progresistas que van a apoyar a Velasco en un inicio. Y el Sinamos justamente será una institución donde estos intelectuales de izquierda van a tener una importancia o una participación importante, ¿ok? Hugo Neira, Héctor Béjar, exguerrillero, que luego será invitado por Velasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El Sinamos. El Sinamos después será desactivado por el presidente Morales Bermúdez, pero tuvo un rol importante de apoyo popular, ¿ok? Al gobierno de Velasco. Am, entonces, es un gobierno clave, Velasco, ¿verdad? Pasan tantas cosas. Internacionalmente, tensiones con Estados Unidos porque Velasco, como les dije, se termina acercando más a la URSS, a la URSS y a los países de izquierda de Latinoamérica, ¿no? Acá está una foto con Fidel Castro, miren, ¿ok? En 1971, también tiene foto con Isabel, perdón, con Salvador Allende de Chile. Recuerden que Salvador Allende es un presidente que es derrocado por Pinochet en 1973, inclusive Allende se suicida. eh, en Chile. Bueno, tensiones bélicas con Chile. Dicen que Velasco quiso invadir Chile, quiso recuperar Arica, ¿ok? Y por eso, bueno, em, bueno, esto no sé, no hay algunos reportes de la CIA que dicen que Velasco estaba preparando todo, pero un año antes de que termine su gobierno, en 1975, a él le dan el golpe en el 75, el famoso Tacnazo, acá dice, mire, el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas dirigidos por Morales Bermúdez, el Tacnazo en 1975, pero un año antes ya Velasco había entrado en una crisis de salud, le dio embolia, le amputaron una pierna, entonces él era un militar, ¿no es cierto? Mírenlo aquí, se le ve imponente, ¿no? Risueño, fumaba siempre con sus cigarrillos en la mano, y de un momento a otro, inválido, cojo, ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, a partir del 74 empieza la crisis. Ya antes hubo una crisis económica por la crisis del petróleo, eso es algo que pasó con la OPET en los países del Medio Oriente, y su gobierno se vio afectado, empezará una crisis económica, la gente ya empieza a verlo mal. En 1975 hay una huelga de policías, imagínate una huelga de policías. Si no hay imagínate si ahorita haría una huelga de policías. Si con policías hay sicarios, ya, imagínate sin policías, saqueos. Fue un desastre el 75. Entonces, la crisis económica, la crisis del petróleo, Estados Unidos se achora con nosotros, encima Velasco quería invadir Chile. Hay un grupo de militares de su entorno, incluso uno de sus ex ministros de Economía, Francisco Morales Bermúdez, decide darle el golpe de Estado desde Tacna. Por eso ese golpe de Estado se le llama el TAC. Así se termina el gobierno em, del presidente Velasco. Hay más cosas, chicos, sobre Velasco. Por si acaso él creó la comunidad industrial. La comunidad industrial permitía que los obreros de ciertas empresas pasen a ser accionistas de las empresas donde trabajaban. ¿Ok? Miren, eso es algo, bueno, también un experimento de Velasco. Y otras medidas así radicales que, bueno, intentaron, repito, transformar, modernizar el país.
Morales Bermúdez, esto muy rápido, Morales Bermúdez, porque en realidad va a frenar muchas de las reformas que hizo Velasco. Él quiso estabilizar la economía, dice, reduciendo la intervención estatal, ¿no? Y aplicando algunas medidas liberales sugeridas por Estados Unidos. Con Morales Bermúdez, digamos, nos vamos a acercar otra vez a Estados Unidos. Por eso dice acá, buscó el respaldo del Fondo Monetario Internacional. De hecho, él va a desmantelar, Sinamos, mucho progresismo, mucha izquierda, dice Morales Bermúdez. Tenemos que acercarnos a Estados Unidos, tenemos que reducir el tamaño del Estado, las reformas de Velasco no están funcionando, ¿ok? Las estatizaciones han sido un fracaso, la reforma agraria no ha sido productiva. Entonces, todo esto que Velasco había iniciado, estas reformas radicales, se van a frenar con Morales Bermúdez, ¿ok? Ojo, ambos son militares. Ambos forman parte de esto que se llama el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, por si acaso, miren la cronología. Bermúdez es parte del gobierno nacional de las Fuerzas Armadas, pero ya acá los cambios radicales se estancan, ¿ok? Ya se frena. Morales Bermúdez va en esa línea, Estados Unidos, como repito, para la crisis, sobre todo la crisis. Era tanta la crisis que hubieron huelgas masivas, por ejemplo, acá está la huelga nacional de 77 promovida por los trabajadores, ¿no? La CGTP, el Congreso General de Trabajadores del Perú, la SUTEP también, ¿ok? La SUTEP, el Sindicato de Maestros, hay huelgas masivas, entonces inclusive, dice acá también Morales Bermúdez, para evitar tanta desmán y tantos problemas sociales, instauró toques de queda, ¿ok? Un toque de queda es cuando los militares salen a partir de cierta hora y se anulan las libertades personales. O sea, si mañana hay un toque, en la pandemia hubo toque de queda, ¿no es cierto? Ya tú no podías salir libremente. Bueno, eso antes se hacía por temas de conflicto social. En la época de Sendero también hubieron muchos toques de queda. Yo recuerdo de niño algo de eso. Entonces, bueno, se inició los toques de queda, porque la cosa fue muy fuerte, fue muy grave, ¿ok? Por la crisis económica que hubo, ¿no es cierto? Morales Bermúdez entonces va a querer frenar la crisis, pero bueno, no va a pasar, esto no va a pasar del todo. Ya no hay cosa muy importante, Morales Bermúdez. Bueno, no, Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, su abuelito fue presidente. No sé si alguno de ustedes recuerda el nombre del abuelito. Es un presidente del siglo XIX, gobernó en el segundo militarismo. Se llama Remigio Morales Bermúdez, ¿ok? Su padre incluso fue asesinado. Es toda una historia ya, pero bueno, ya. Pasemos a Morales Bermúdez. Antes de terminar de Morales y hablar ya de Alan y de Fujimori, miren, acá dice la Asamblea Constituyente. Se va a convocar una asamblea constituyente para que haya una nueva constitución política del Perú, para que la nueva constitución reemplace a la de 1933. Va a participar el APRA, Acción Popular no participa, pero ya, otra cosa, no, bueno, ya, no, lo digo después. Entonces, Aya de la Torre nunca llegó a ser presidente del Perú. Los militares nunca lo dejaron. A lo mucho que llegó fue a ser presidente de esta Asamblea Constituyente. Él fue uno de los promotores de esta Constitución de 1979, que es clave, ¿por qué? Porque primero, antes de la Constitución del 79, la mayoría de edad era 21 años. A partir de las 19 es 18, hasta el día de hoy. Y segundo, que establece el voto universal. Desde la reforma electoral de Nicolás de Piérola, de fines del siglo XIX, hasta esta época, no votaban los analfabetos, o sea, los indígenas, o sea, las mayorías. A partir del 79, el voto se hace universal para alfabetos, analfabetos, hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los aspectos más importantes de esa constitución de 1979 y el promotor de esa constitución es Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Ok? De hecho, a los meses muere Víctor Raúl. Fue la última obra política que hizo en vida. ¿Ok? El líder, uno de los líderes políticos más importantes de América Latina, Víctor Raúl Haya de la Torre. Chicos, nos queda media hora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Entramos a los ochentas. Entramos a los ochentas. A los ochentas se le llama el retorno a la democracia, porque a partir de aquí no volverán más presidentes militares al Perú. A partir de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, no habrán más militares en el Perú. Profe, Ollanta. Sí, Ollanta era militar, pero cuando ganó las elecciones ya lo hizo como, digamos, como
como ciudadano, ¿no? Como civil, ya no como militar. Bueno, el retorno a la democracia. ¿Cuántos años de democracia vamos sin militares? 80, 90, 2000, casi más de 30 años, ¿no? 40 años. Belaúnde gana las elecciones de 1980, da su discurso cuando le pone la banda presidencial, se baja del taburete, saca su lapicero y la primera ley que firma es la devolución de los medios. Recuerden que Velasco había expropiado los medios, le había entregado los medios inclusive a los trabajadores de los medios, el comercio, la prensa, todos los diarios de esa época. Bueno, y los medios de comunicación también, ¿no es cierto? Entonces, Belaúnde le entrega otra vez a los empresarios de la comunicación sus medios de comunicación. Otra vez aparecen las elecciones municipales. Y aquí aparece un personaje importante, un alcalde que se llama Barrantes, Barrantes Lingan, el alcalde Barrantes. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué hizo importante ese alcalde? Es el primer alcalde marxista de Lima, porque Barrantes creó un partido político llamado la Izquierda Unida. Alfonso Barrantes Lingan, creó un partido llamado la Izquierda Unida. Y esa izquierda, por primera vez en la historia política del Perú, gana una elección municipal, la de Lima. ¿Ok? El primer alcalde marxista de Lima. Villarán es la segunda, digamos, pero la izquierda, ¿no? El primer alcalde de izquierda de Lima fue Alfonso Barrantes Lingan. Le decían frijolito porque era el símbolo de la izquierda unida, ¿no? Entonces, en este segundo gobierno perdón, de Belaúnde, la izquierda gobierna Lima. ¿M? Bueno, Belaúnde obviamente lo que quiere es salir de la crisis, ¿no? De la crisis de los militares, de la crisis del gobierno nacional de las Fuerzas Armadas. Había mucha empresa pública, todo lo que nacionalizó y estatizó Velasco. No se hizo mucho, en realidad a estos 80 también le dicen la década perdida. Los 80, chicos, yo creo que es la peor década económica no sé si estoy me equivocando, pero diría que si no es la primera, la más importante, la década más difícil económicamente de la historia del Perú del siglo XX. Porque en los 30 sufrimos los efectos del crack, pero nos recuperamos. Siempre había momentos de, ¿no? Altibajos, pero esto fue casi una década de crisis económica, ¿ok? A pesar que el Fondo Monetario Internacional respaldó al Perú, y se aplicaron medidas económicas dirigidas por el fondo, y a pesar que se cambió de moneda, porque apareció el INTI, no salimos de la crisis. De hecho, la inflación va a seguir creciendo, se devalúa la moneda. Todo esto que se le achaca a Alan García, en realidad se inició con Belaúnde, ¿ok? Económicamente es una década muy mala. Dice, hay obras públicas, adquisición de armamento. em, am, Belaúnde quiere comprar 26 aviones Mirage 2000 al gobierno francés. Eso después también va a desencadenar otra crisis de corrupción con Alan. Ahorita voy a hablar de Alan, pero bueno, hay malos manejos también del gobierno de Belaúnde. Se produce un nuevo incidente con los ecuatorianos, pero es una escaramuza menor, se llama el falso Vaquilla. No hay una guerra, ¿ok? Recuerden que los ecuatorianos siempre, no toda la vida, nos han querido quitar territorios. Se produce la guerra en las Malvinas de 1963. El Perú envía algunos aviones Mirage, justamente. Eh, y bueno, se construyen más obras públicas. Recuerden que él es el arquitecto, las torres de Limatambo, un mega niño. Recuerden que los niños generan sequías lluvias en la costa, perdón, y sequías en la sierra. Hay epidemias, miren, acá hay inundaciones. Bueno, esto todos los años, esto pasa en el Perú, ustedes deben saber eso. Y esto es clave, la expansión de la violencia subversiva. Me sorprende que en el PPT no haya esto, pero Sendero Luminoso aparece justamente en 1980. Sendero Luminoso aparece cuando Belaúnde gana en las elecciones de 1980, en un pueblito ayacuchano llamado Chuschi, aparece Sendero Luminoso. Y ese año y ese mes de las elecciones se inicia lo que Sendero llama el ILA. ILA significa Inicio de la Lucha Armada. Recuerden que Sendero es una guerrilla muy particular en Latinoamérica. No se inspira en Fidel Castro, ni la Revolución Cubana, ni en el modelo foquista, el Che Guevara, pavadas para Abimael Guzmán Reynoso, su líder histórico.
Ellos se inspiran en China. Sendero es una guerrilla de inspiración maoísta. El líder de esta guerrilla, de este movimiento terrorista, es un tal Abimael Guzmán Reynoso, un profesor de filosofía. Por cierto, es arequipeño, pero que se había convertido en profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, ¿ok? Entonces, el cachetón, como le decían a Abimael, inicia, digamos, la guerra, la lucha armada en el Perú justamente en 1980. 4 años después, en 1984, aparece otro movimiento subversivo llamado el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Quien lidera el MRTA es un exaprista. Así como Luis de la Puente Uceda le dije el MIR, bueno, acá hay otro aprista que se llama Víctor Polay Campos. Entonces aparecen dos guerrillas más en los ochentas. Una que es muy particular, la de Sendero, repito, la única guerrilla maoísta de Latinoamérica, y la otra que es el MRTA, que más bien se parece mucho al MIR, a esta guerrilla de los sesentas. El MRTA sí todavía tenía una inspiración más bien cubana, ¿no? Los del MRTA se crean Robin Hoods, ¿no? Robaban a los ricos para dar a los pobres. Bueno, después de hablar del MRTA, cuando hablé de Fujimori, hay una toma de la embajada en los noventas. Entonces, otro aspecto importante de estos años es entonces la aparición de Sendero y estas nuevas guerrillas, ¿no? Miren, acá está. Violencia terrorista, ¿no? Aparecen en Chuschi en las elecciones. Acá está Emel Guzmán Reynoso. Y acá está el MRTA, lo que ya les he contado. Acá estaba, no me he dado cuenta. Sendero está muy inspirado en Mao, ¿ah? De hecho, no sé si recuerdan en la época de la Gran Revolución Cultural, yo les hablé esto en Historia Universal, cuando Mao inicia un programa de radicalización de su discurso marxista con el libro rojo y los guardias rojos, en esos años Aimel viaja a China. Cuando Mao muere y lo sucede Deng Xiaoping, incluso Mao en el Perú, eh, los senderistas matan perros, 4 perros, porque decían que 4 fueron los que habían traicionado a Mao. O sea, hay muchas manifestaciones de la inspiración maoísta de Abimel Guzmán, ¿no es cierto? Él decía ser la cuarta espada del comunismo internacional. El marxismo primero, el leninismo, el maoísmo, y él decía que era la cuarta espada, ¿no? El pensamiento Gonzalo, porque a él le decían presidente Gonzalo. Bueno, un tipo devorado por una ideología que se queda casi, casi Dios y que un fanatismo que le llevó a la muerte a casi 69.000 peruanos, ¿no es cierto? Porque el terrorismo, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, arrojó esa cifra de muertes. Alguna vez les dije que mi abuelo incluso murió asesinado por Sendero en un pueblito ayacuchano. Nunca lo conocí, pero bueno, mi viejo me contó, ¿no? Que era un gobernador medio maluco, mi abuelo también, eso me contó mi papá. No estoy justificando lo que le hicieron, pero bueno, es reprochable todo esto. Y bueno, entonces aparecen dos guerrillas. En 1985 se convocan elecciones, las cosas estaban muy mal económicamente, con Belaúnde no salimos de la crisis, gana Alan García Pérez, ¿ok? García es un joven romántico, es un joven heredero de Víctor Raúl de la Torre. Gana la elección además siendo muy jovencito, tiene 36 años. Es el presidente más joven de la historia del Perú republicano, elegido democráticamente, porque recuerden que Salaverry llegó por un golpe de Estado. Entonces es un joven soñador que quiere hacer cambios, también tiene un discurso todavía muy de Haya, muy de este imperialismo, ¿no? El nacionalismo, pero de una u otra forma se parece a Velasco también en algún sentido. Dice acá, propone un modelo económico heterodoxo. Esto es clave, porque en un inicio Alan quiere hacer una mezcla, o sea, dice, necesitamos economía dirigida del Estado, pero también necesitamos capitales privados. Entonces, quiere hacer una mezcla, eso significa lo heterodoxo, ¿ok? Y en los 2 primeros años de su gobierno no nos fue mal, ¿ah? No nos fue mal. De hecho, la crisis se detuvo, el PBI creció, ¿m? No nos fue mal, no nos fue mal en los primeros 2 años. Su ministro, digamos, inicial fue Luis Alba Castro, lo hizo bien. El problema viene a partir del 87. A partir del 87 se empieza, ya la cosa cambia horrible. Ahí empieza el apocalipsis. Los 4 jinetes del caballo se aparecen en el Perú. La pobreza, la hiperinflación, la devolución maletera y Sendero Luminoso o las guerrillas. ¿Ok? Miles de peruanos emigraron. Se habla de más de 1 millón.
Hoy hay 3 millones de peruanos en el mundo. El fenómeno de la migración de peruanos al mundo se inicia justamente en la época de Alan. Ahí es donde los peruanos fueron a Venezuela, Argentina, Europa, Italia, a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, fue una época de hiperinflación y de crisis económica. ¿No? Dice acá aparece el famoso dólar MUC, es algo así como movimiento uno de cambio. El Estado quiso fijar un precio del dólar fijo para, según Alan García, apoyar a ciertos empresarios. De hecho, aparece un grupo de empresarios muy cercanos a Alan García que la prensa los va a llamar los 12 apóstoles. ¿No? Los 12 apóstoles eran como los 12 empresarios peruanos a los que Alan García quiso apoyar a través de este dólar MUR y otros subsidios para beneficiar sus empresas. ¿Ok? Entonces, también será un gobierno, por lo tanto, acusado de corrupción y de estas cosas, ¿ok? ¿Mm? Esto es otra cosa que Alan hace muy mal. Él dice reducción del pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones. Él cree que la economía peruana le paga mucho a los capitalistas internacionales que le debemos, sobre todo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. En general, el pago del Estado peruano como deuda externa es aproximadamente el 25%. Entonces Alan dice, no, es mucho. Tenemos que reducir el pago de la deuda externa a solo el 10% y esa plata que no pagamos, o sea, lo que dejamos de pagar, tenemos que invertirla en la producción peruana, en fortalecer la economía peruana. Entonces, Alan García se va a los foros internacionales, a los discursos en la ONU, incluso quiere generar una corriente a nivel latinoamericana para que otros presidentes se sumen a esta idea de pagar solo el 10%, nadie le hace caso y el Perú se aísla y al final el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos declaran un país inelegible de crédito, es decir, no nos quiere pagar la deuda externa, ya no les damos ningún crédito. Entonces nos aislamos económicamente del mundo. Fue un desastre, ¿ok? Repito, un joven soñador, Alan. No solo eso, Sendero sigue haciendo las suyas, masacres en Acomarca, en Cayara. Masacres, ojo, no solo de Sendero, también del ejército. El ejército también comete asesinatos contra indígenas. Los que la pasaron mal fueron los indígenas. Ellos vivieron entre dos fuegos, entre el fuego de Sendero o entre el fuego del soldado. Imagina si llegabas grupos de Sendero, un pueblito, y le decían, ¿están con nosotros o están contra nosotros? Si no los apoyabas, te mataban. Y venía el ejército y lo mismo, ¿están con nosotros o están contra nosotros? ¿Me dejo entender? Entonces fue una situación compleja de la población indígena del Perú que fue la que sufrió esta guerra, digamos, o este conflicto armado interno, o qué sé yo, la consecuencia que inició Sendero Luminoso con el terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, en el 85, del 85 al 90, habrá más expansión de las acciones de Sendero y el MRTA. Dice acá creación del Ministerio de Defensa. Se termina esto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora pasa a llamarse el Ministerio de Defensa. También aparece la PNP, lo que hoy se llama la Policía Nacional del Perú, porque antes de la PNP estaba la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, la famosa PIP. Todo eso se termina, ¿ok? Porque nace la PNP hasta el día de hoy, la Policía Nacional del Perú. Entonces, Alan hace una reforma militar importante en ese sentido, choca con los militares o quiere tratar de controlarlos de una u otra forma, dándole más fuerza a la policía. ¿Ok? Esto también es importante de Alan García. ¿Ok? Consecuencias, no hay crisis, no hay inversión, hiperinflación, devaluación monetaria, el índice devalúa en 4 dígitos. Si tenías plata para comprarte un carro en los 90, eso te alcanzaba para un tarro de leche. O sea, fue una crisis alucinante. Y esto es lo último para terminar. Y esto es la cereza, la cereza del pastel de Alan. El proyecto de estatización de la banca. Alan García dijo, ¿cuál es la solución? ¿Cómo salgo de la crisis? Ya sé, voy a estatizar la banca. ¿Qué significa estatizar la banca? O sea, quitarle las que el Estado nacionalice los bancos. Es como si hoy Dina dice, los bancos ahora, PCP, Interbank, todos son del Estado peruano. Nosotros vamos a administrar estos bancos. Bueno, eso quiso hacer Alan García. Quiso estatizar la banca. ¿M? En 1987. Miren, acá hay una caricatura, ¿no?
el Estado quiere controlar los bancos. De hecho, hubo un banco, el Banco Mercantil, si no me equivoco, el dueño del banco mercantil, miren, esto es gracioso, ¿no? Generalmente las huelgas, ¿no? Las hacen los obreros, los empleados, los sindicatos, ¿no? Pero ahora los banqueros se fueron a huelga. Y este dueño del banco mercantil inclusive se fue a su propio banco a encerrarse ahí para que alguien no le quite su banco, ¿no? Llevó su habitación a la oficina de su banco. Entonces fue algo que además causó repercusiones internacionales, ¿no? La gente asombrada. ¿Saben quién aparece aquí de manera importante a enfrentarse a esta medida de la estatización de la banca? Y ahorita es este señor de acá. Se llama Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es uno de los líderes políticos que aparecen en el Perú. Es un literato, ya había ganado varios premios, ya era un literato reconocido a nivel latinoamericano, pero se mete en política en el Perú a partir justamente del intento de estatización de la banca de Alan García Pérez. Él creó un movimiento que se llama Movimiento Libertad junto a un paisano suyo, porque recuerden que Vargas Llosa es arequipeño. Aparece acá Hernando de Soto también. Los arequipeños dirigen este movimiento, Vargas Llosa, Hernando de Soto, y bueno, para enfrentar esto que está haciendo Alan García, ¿no? Este desastre que está haciendo Alan García en la economía peruana. Dice acá aparecen medidas de autoridad como paquetazos, donde los precios empezaban a subir así un momento a otro. Leche, huevo, arroz, ya, ¡pum! Ahora ya están de 10 soles a 20 soles. Yo me acuerdo, bueno, algo recuerdo todavía, ¿no? Las colas, no había comida, no, una cosa increíble, chicos. El Estado prácticamente pasa a bancarrota, migraciones, como les dije. Y bueno, surge este movimiento libertad de políticos nuevos, outsiders, o sea, nuevos que estaban fuera de la vida política, pero que se meten en política como Vargas Llosa para intentar frenar el descalabro del gobierno de Alan, de esto que se llama Procalipsis. Acá hay otra lectura sobre la crisis, la masacre de los penales. Hay los militares masacran en el penal del Lurigancho, en el Frontón, porque había muchos senderistas que no se le daban juicios, entonces, bueno, hay una crisis también en eso, entonces Alan también se le va a acusar de crímenes de lesa humanidad por la masacre de los penales. El Perú está fregado, 1990, ¿no es cierto? Mario Vargas Llosa era el principal candidato, digamos, para salir de la crisis. Todos los daban como vencedor a Mario Vargas Llosa. Era un tipo, además, ya les dije, un literato muy reconocido. Crea partido político que se llama el Fredemo, Frente Democrático, Fredemo. Ya todo estaba cocinado para que Mario Vargas Llosa sea el presidente del Perú, pero de la nada aparece otro outsider. Esto de la idea de outsiders es muy peruano, es algo de Perú para Latinoamérica, ¿no? La figura de los outsiders. Ya antes había aparecido un alcalde, Ricardo Belmont Casinelli, que había ganado las elecciones del 89, pero en las presidenciales del 90 aparece un chinito honorable llamado Alberto Kenya Fujimori. Y él, con un partido político llamado Cambio 90, Nueva Mayoría, le ganará las elecciones a Mario Vargas Llosa. Hay una segunda vuelta, por primera vez se produce un debate presidencial. Mario Vargas Llosa pecó de sano, digamos, dijo, voy a tener que parar la crisis a través de un choque económico, voy a tener que sincerar los precios, nos va a costar, pero vamos a salir de la crisis. Fujimori dijo, no se preocupen, los cambios van a ser moderados, voten por mí. Además, Fujimori era de una familia de inmigrantes japoneses que se había hecho en base al trabajo, en base al esfuerzo. Muchos peruanos sintonizaron con él, ¿no? Porque muchos limeños peruanos también son migrantes, vienen de abajo. Entonces, bueno, hay un vínculo étnico también ahí entre Fujimori y la población peruana. Y finalmente Fujimori ganará las elecciones de 1990. ¿Ok? Estabilización económica. Con Fujimori se hacen, se produce el famoso Fujichoc. ¿Ok? El famoso Fujichoc. Se acabó los subsidios. El subsidio, recuerden cuando el Estado mete plata en la economía, retira de la economía retira al Estado de la economía, se anula todo el control de todo, ya no, ¿ok? De hecho, Fujimori
va a adherirse a un modelo económico nuevo que se llama el modelo neoliberal. Recuerden esto, creo que es una pregunta de la práctica de hoy. El modelo neoliberal fue un modelo económico que aparece en Estados Unidos a través de un documento que se llama el Consenso de Washington. Entonces, muchos países latinoamericanos en esta década se van a alinear a este modelo económico. Para salir de la crisis, Fujimori convierte al Perú, digamos que, en una economía neoliberal. ¿Ok? De esta manera, el Perú se reinserta en la comunidad financiera internacional, porque recuerden que con Alan, el Fondo Monetario Internacional nos declaró un país inelegible. Bueno, con Fujimori nos resentamos a la economía internacional, nos empezamos a recuperar económicamente, se produce el Fujichoc, ¿no es cierto? Hay un mensaje a la nación muy famoso de Hurtado Miller, el ministro de Fujimori, que le dice a la gente que iba a aplicarse el Fujichoc. O sea, eso que él dijo que no iba a hacer en el debate, lo hizo finalmente, ¿no? Pero, bueno, era la única forma, digamos, de esta manera brutal de salir de la crisis, ¿ok? El BCR, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, se convierte ahora en una institución independiente, técnica, tecnocrática, manejada por economistas de formación y ya no por políticos enviados por el Ejecutivo, ¿no? Acá aparece el famoso Julio Velarde, que controla el BCR hasta el día de hoy, por eso el sol peruano, digamos que es una moneda sólida, porque está administrada de manera independiente. Y desde aquí en adelante, el BCR, que se encarga de temas de inflación y todo eso, y de la moneda peruana, es independiente. Por eso es que pueden haber políticos de lo peor, pero la economía se mantiene, porque hasta el día de hoy sigue siendo independiente. Hay una reforma tributaria. Perdón, con Fujimori se van a privatizar 180 empresas. ¿Recuerdan que Velasco estatizó un montón de empresas? Bueno, con Fujimori se privatizan un montón de empresas. Acá está también en promoción de la privatización de empresas públicas. 180 empresas públicas, se venden más de 7.600 millones de dólares por ingreso de estas empresas públicas. Se promueve la inversión privada. Fujimori dice que hay muchos trabajadores, muchos burócratas en el Estado. Entonces van a haber también reformas laborales, muchos despidos de trabajadores del Estado. Quizás algunos de sus padres, tíos, sufrieron las consecuencias de Fujimori. Por eso Fujimori también hay gente que lo ama y lo quiere, ¿no? Hay gente que, como a Velasco, hay gente que lo aman y lo quieren. Son presidentes que polarizan, ¿no es cierto? Bueno, la moneda había que cambiarla también. Recuerden que desde Belaunde la moneda era el INTI. Bueno, esto se cambia por el nuevo sol, aparece el nuevo sol, ¿ok? El nuevo sol hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, son medidas económicas fuertes. Ahora, eso económicamente, políticamente, hay un problema. El Congreso peruano es un problema para Fujimori. Quiere realizar más cambios, más reformas, pero el Congreso no le deja. Entonces, ¿qué decide hacer? Cerrar el Congreso. Cierra el Congreso y cierra el Poder Judicial, por si acaso. O sea, el Poder Ejecutivo, porque él es el Ejecutivo, controla los otros dos poderes del Estado. Eso es un autogolpe, ¿ok? Eso que quiso hacer Pedro Castillo, bueno, lo usó Fujimori, ¿no? En el famoso mensaje a la Nación del 5 de abril dice, disolver, disolver, y disuelve el Congreso. Entonces cierra el Congreso. Miren, de esto pueden ver en YouTube documentales muy buenos, ¿ok? Sobre este golpe de Estado de 1992, de abril de 1992. Además estaba el tema de Sendero Luminoso, entonces Fujimori dice que el Congreso no ayuda para derrotar a Sendero, ¿ok? Bueno, disolución del Congreso, se toma, controla, bueno, por eso Fujimori es una dictadura, ¿no? Se le considera una dictadura cívico-militar. Cívica porque Fujimori es un civil, militar porque tiene aliados en el ejército. ¿Y quién fue su puente? ¿Quién fue el vínculo de Fujimori con el ejército? Para terminar, miren, una vez un amigo en Chile me dijo que su profesor peruano le comentó que lo mejor del Perú, Arequipa le había dado lo mejor y lo peor al Perú. Para terminar, ¿por qué creen? ¿Quiénes son lo mejor y lo peor del Perú que nos ha dado Arequipa según este profesor peruano que enseña en otros lares? ¿Quién sería lo mejor y lo peor del Perú que nos dio Arequipa? Bueno, en las letras Vargas Llosa, ¿no? Abimael también es arequipeño,
lo mejor y lo peor. Montesinos también es arequipeño. Montesinos fue el brazo militar, político-militar de Fujimori. Por eso dictadura cívico-militar. Entonces, Vladimiro Montesinos es aliado militar de Fujimori y gracias a él, bueno, pues controlarán al Perú durante estos años, ¿no? Se van a controlar los medios de comunicación a través de la compra de líneas editoriales, ¿no? Oye, ¿saben qué? Yo necesito que tú digas esto, necesito que digas lo otro, toma plata, ¿no es cierto? Así se compraba líneas editoriales. En esta época aparecen los famosos diarios Chicha. Yo esto ya sé, chicos, porque yo soy de esta generación. Cuando yo tenía 10, 12, 14 años, o perdón, 10 años, ¿no? Sí, 10 años. Yo viví en la época del chino, pues en mis 10 años, 12, 13 años, en estas décadas, y ya recuerdo algo, ¿no? Había diarios La Chuchi, el diario El Chino, el diario El Chato, una serie de diarios y psicosociales para que la gente esté viviendo en pavadas mientras que el país se destruía por medio de la corrupción y otras cosas. Pero bueno, Fujimori igual, repito, es querido por mucha gente de la población porque él se va a encargar de derrotar al terrorismo, digamos, de una u otra forma sí, ¿no? Porque es el esto también es polémico, otros dicen que no, que el GEIN fue quien lo hizo de manera aislada, que al contrario Fujimori dilató la captura de Abel Guzmán. Lo cierto es que en su gobierno es que se captura a Abel Guzmán Reynoso, ¿ok? En la casa de una bailarina de clase media, Marixa Garrido Leca, estaban ocultados la cúpula de Sendero, ahí está el cachetón, su esposa, Eleni Paraguirre, la cúpula de Sendero, estaban bailando, ahí siempre bailaban, celebraban bailando sorbo el griego, iban a ser capturados por el grupo, por el GEIN, ¿no? En la Operación Victoria es acá. Entonces, bueno, entonces de una u otra forma a él se le va a achacar la derrota al terrorismo, pero recuerden que hay un rol importante también de los comités de autodefensa. El ejército peruano va a brindarle a los campesinos de la sierra armas para que ellos también puedan luchar y enfrentarse directamente a Sendero Luminoso. Entonces, las rondas campesinas también van a jugar un rol importante, ¿ok? Enfrentándose directamente a Sendero en la sierra, mientras que estos grupos de policías, de inteligencia policial, van a encargarse de la captura del líder histórico, que es que fue, bueno, Abimel Guzmán Reynoso, ¿ok? Bueno, ese capturará a Víctor Polaycampo, el líder del MRTA, ¿ok? Ah, En 1993, bueno, después de cerrar el Congreso, Fujimori decide promulgar una nueva constitución política, la Constitución de 1993. Acá ya están algunas de las cosas más importantes que estipula esta constitución. Quizás lo más importante es, bueno, la unicameralidad, ¿no? Aunque ahora el Parlamento va a volver a ser bicameral, por si acaso, ¿ah? Pero a partir de la Constitución del 93 pasamos a ser una sola cámara. Ahora van a haber dos otra vez, diputados y senadores. Bueno, ya, pasemos. Termina su primer gobierno, termina su primer gobierno. Él ganó en 1995 hay elecciones, arrasó las elecciones del 95 Fujimori. Yo recuerdo mi barrio, arrasó. Todo mi barrio era fujimorista, ¿ok? Le ganó al, a Javier Pérez de Cuellar, que habría sido varios años secretario general de la ONU. O sea, Fujimori le ganó al máximo representante de las letras peruanas, Mario Vargas Llosa, en el 90, y al máximo representante de la historia diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, en el 95. Arrasó las elecciones, ganó en primera vuelta. La gente, bueno, veía a Fujimori que nos había recuperado la economía, que había derrotado a Sendero, y obvio, bueno, algunas cosas vinculadas a algunos hechos corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese mismo año se inicia otra guerra con el Ecuador, otra guerra con el Ecuador, ya aquí en la Cordillera del Cóndor. Bueno, finalmente se termina el problema con el Ecuador, se firmará una paz, la paz de Itimarati, en 1995. Le vamos a hacer 1 kilómetro cuadrado de la Cordillera del Cóndor para que no molesten los ecuatorianos y de una vez zanjar los límites fronterizos con ellos, que se van a refregar en el Acta de Brasil en 1998. Ahí se termina
se termina el problema de las fronteras del Perú. A nivel territorial, a nivel marítimo, todavía quedará un pendiente con Chile, eso será más adelante, en tiempos, unos años atrás, pero a nivel territorial se terminan nuestros problemas de límites. Los ecuatorianos dicen que no ganaron esta guerra, ¿no? Pero bueno, sí se bajaron en verdad varios aviones, ¿ah? Varias chatarra que teníamos. Pero bueno, ya, lo importante es que se solucionó el tema de los límites. En este contexto es que Fujimori compra también los famosos MiG-29 y que fue otro hecho de corrupción importante también de su gobierno. ¿Ah? Compró 21, 22, muchos de ellos se cayeron incluso en las pruebas iniciales de estos MiG. Ahí también hay un tema de corrupción bien, bien bravo de Fujimori. Como antes, Alan García había hecho parecido algo así con los con los Mirage 2000, ¿no? En estas compras militares siempre hay intermediarios y hechos de corrupción. Corrupción es lo que más se recuerda de Fujimori, ¿no? Alguna vez salió en un ranking de los 10 presidentes más corruptos de la historia del mundo. ¿Mm? Dice acá se montó un sistema capaz de ¿no? Mucha corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Quien se compraba, quien hacía esa chamba sucia era Montesinos, ¿no? Desde la famosa salita del cine. Para terminar, esto de ley de interpretación auténtica. Según la Constitución de 1993, Fujimori ya no podía postular. Porque acá dice, miren, reelección presidencial por única vez. Si Fujimori había ganado en el 95, la Constitución entraba en vigencia en las elecciones del 95. Entonces, según la Constitución, Fujimori en el 2000 ya no podía postular. Pero en el Congreso de mayoría fujimorista se hizo hoy una leguleyada para que Fujimori sí pueda postular. Y a esa interpretación se le llamó la interpretación auténtica. Según esta interpretación, la primera postulación de Fujimori sería la del 2000 y no la del 95. Bueno, el tema es que él va a postular a las elecciones, aparece Alejandro Toledo Manrique, ¿ok? Y bueno, Popio Olivera develará a través del Congreso la corrupción de la salita del CIN y bueno, em, finalmente se termina su gobierno. Bueno, acá han puesto desordenadamente esto. Otra cosa del segundo gobierno de Fujimori es la toma de la embajada, ¿no? La toma de la embajada por los emerretistas. Esto también fue muy famoso. Esto lo pueden buscar en internet, también de eso hay un montón de información, ¿ok? La famosa Operación Chavín de Huántar. Popio Olivera, este señor de acá, que fue también el cancerbero de un político, un congresista muy polémico, fue el enemigo a muerte de Alan García Pérez, y él será quien a través de los famosos Vladivideos, desnude la corrupción del gobierno de Fujimori, ¿ok? Y bueno, ese será el fin del gobierno de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, piderá permiso al Congreso para que se vaya a un foro internacional, un APEC en Brunei, desde ahí renunciará por fax, y bueno, se convocarán. Bueno, como él renuncia por fax, alguien tenía que asumir, ¿no es cierto? Entonces se decide elegir a uno de los congresistas más antiguos, un tal Valentín Paniagua Corazao, Chaparrón Bonaparte le decían a Paniagua, y él se convertirá el presidente temporal del Perú. Paniagua gobernará transitoriamente. eh, este, y se convocan a elecciones en el 2001 donde ganará Alejandro Toledo Manrique, un ancashino, que va a continuar el modelo económico. O sea, con lo más importante de Toledo es que él mantuvo el modelo neoliberal, la economía se va a recuperar, el Perú va a empezar a crecer de manera alucinante en términos económicos, crecimos a 6%, 7%, 8%, siempre hablar del modelo peruano, empezaron los famosos contratos por ejemplo, perdón, tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, que exoneran aranceles a los capitales internacionales empiezan, esto recuerden, esto es importante, los TLCs se inician de manera importante con, este, con Toledo, nos recuperamos económicamente, habrán protestas sociales, sí, siempre en el Perú, eso nunca van a dejar de haber, pero económicamente nos vamos a beneficiar. Ve, Paniagua había creado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para una comisión que investigue todo el tema del de la guerra armada interna, y el informe final se va a presentar en el gobierno
de Toledo. De hecho, un profesor mío fue parte de esta CBR, el gran Carlos Iván de Gregory, y se van a denunciar pues todo lo que se vio en ese año de esos años de terrorismo, ¿no es cierto? El programa Huascarán fue un programa para tratar de llevar la conexión digital, el internet, a los pueblos más recónditos del Perú. Y la carretera interoceánica era una carretera que intentó unir al Perú y Brasil, ¿no es cierto? Ojo, hoy este señor está en la cárcel por la carretera interoceánica, porque esta carretera fue entregada a una empresa llamada Odebrecht, que bueno, con muchas coimas. Pérez, Alan García Pérez, segundo gobierno de Alan García. Bueno, pensé que ya no llegamos a Alan. Alan García, su segundo gobierno fue un segundo económicamente, a diferencia del primero, esto fue un segundo gobierno completamente distinto. Económicamente la cosa funcionó mejor. El Perú seguir creciendo, como les dije, y redujo la pobreza casi hasta un 26%. Siguieron habiendo tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Sin que esto, obviamente, como repito, como casi siempre pasa, haya estado exento de crisis sociales. La crisis social más importante fue el Baguazo. Murieron más de 20 entre policías y comuneros indígenas de Amazonas, de Bagua. ¿Ok? Los famosos escándalos del Petroaudio, los narcoindultos, donde supuestamente habían narcos que pagaban al gobierno de Alan para que éste los pueda indultar, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecen un par de ministerios nuevos, el Ministerio del Ambiente dirigido por Antonio Braguef y el Ministerio de Cultura dirigido inicialmente por un antropólogo llamado Juan Ocio, también profe mío de la Católica. Chicos, lo siento, me he pasado 7 minutos, les pido mil disculpas. Espero em, Espero haber colmado en algo sus expectativas, espero haberlos ayudado. Un abrazo, ha sido un gusto. Les dicto las claves, por favor. Les dicto las claves, les dicto las claves. Les dicto las claves. ¿Dónde está semana 18? ¿Dónde está semana 18? Acá estás. Em, ok, me despido con ustedes dictándole las claves. Disculpen por todos los inconvenientes del semestre. Acá están las claves. Están viendo, ¿no? En las pantallas. Está, mire, 1 D de dedo, 2 D de dedo, 3 A de avión, 4 C de casa, 5 D de dedo. ¿Ok? 5 D de dedo. Ahora sí, me despido. Chao, abrazo. Que les vaya muy bien y éxitos en todo. Gracias, profe. Estudien nada más. Esas ganas de querer aprender y o sea, San Marcos o la universidad que ustedes se propongan. Y Mía, voy a ir al psicólogo. Te prometo que